Cordial saludo. Este es el curso de diseño de bases de datos. Presentación personal. Mi nombre es Jennifer Yulitza Álvarez García. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y pertenezco al grupo de diseño de bases de datos. Número de grupo 44, zona Z Cori Centro Oriente de Bucaramanga. Soy estudiante de la UNAD desde el año 2021. Tengo 22 años y curso actualmente en la UNAD. En el tema a explicar en esta exposición el de la evolución del diseño de base de datos. La base de datos se ha evolucionado durante varios años desde el 1960. Aquí podemos resaltar una de las evoluciones que han sido de gran importancia para la informática. En el 1960 el uso de las computadoras era más accesible al público, lo cual en ese entonces se generalizó los CDs. Todos conocemos los CDs y fue una gran importancia para la evolución histórica de las computadoras. Dio inicio también a las primeras generaciones de bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas. En 1961 se desarrolla el IDS por Charles Bachman, que supuso la creación de un nuevo tipo de sistema de bases de datos. En 1970, Edgar Frank Codd publicó un importante documento para proponer el uso de su modelo y esquema de la base de datos o lógica en la organización. En 1976, Peter Chen propone un modelo de base de datos nueva llamada entidad-relación. Más adelante vamos a explicar un poquito más sobre esto. En 1980, el lenguaje de consulta estructurado se convirtió en el lenguaje de consulta estándar, ya que las bases de datos relacionales con su sistema de tablas pudieron competir con las bases jerárquicas y de red. En 1990, los programas Access y Excel de la compañía Microsoft Office marcan el comienzo de las bases de datos. Claro que desde entonces se ha venido actualizando esas aplicaciones que han sido de mayor importancia para la tecnología. Muchos usamos la aplicación de Excel, que es muy usada en compañías de empresas que son demasiado importantes para el tema de almacenar datos o por el tema contable, bueno, entre otras. En 1993, la compañía SER puso el software de la World Wide Web en el dominio público. A través de este software se facilita la consulta de bases de datos. En este tema se tiene en cuenta la base de Internet. Bueno, ya después en el 2008 existe la versatilidad de combinar el estándar SQL con la accesibilidad que proporciona el Internet y desarrolla MySQL. En el 2010, las bases de datos XML forman un subconjunto de bases de datos que utilizan el lenguaje XML. En el 2018, en la actualidad, las tres grandes empresas que dominan el mercado de las bases de datos son IBM, Microsoft, Oracle, por su parte en el campo de Internet. Aquí vamos a explicar un poco más como en una parte jerárquica desde 1960. Bueno, como ya les expliqué antes, en 1960 fue la parte de los CDs. Ya en el 1961 el IDS, como lo mencioné anteriormente, que fue Charles Bachman, que fue el ingeniero que creó el primer sistema de gestión de bases de datos. El IDS, su aportación fue clave para el desarrollo de las bases de datos modernas. En 1970, el modelo que creó Edgar Frank Codd, que fue el modelo donde relaciona la estructura de datos, la manipulación de datos, la integridad de los datos, donde las relaciones están formadas por atributos que serían columnas, por conjunto de filas. Existen varias formas de construcción de modelos relacionales. Una, creando un conjunto de tablas iniciales y aplicando operaciones hasta conseguir el esquema más óptimo. Ya en el 1976, que en este profundizó
Peter Chen, el modelo de entidad-relación, que proporciona una herramienta para presentar información del mundo real a nivel conceptual. Ya en 1980, como mencionamos anteriormente, el CSQL, que es un lenguaje específico de dominio diseñado para la parte de programar. En el 1993 fue la Red Informática Mundial, que es un sistema que funciona a través de Internet. Por lo tanto, hemos mucho visto la parte donde uno va a buscar algo en Internet, siempre está antes http www. Esa es la parte de el World Wide Web, la web o red informática mundial. Ya en el 1990 fue las herramientas que son utilizadas muy popularmente por todas las empresas, en el estudio, bueno, en todo, que es un programa con una base de datos que utiliza para guardar información en la mayoría de los casos. En la actualidad, el IBM es una base de datos relacional que proporciona un alto rendimiento de escalabilidad, de confianza para almacenar y gestionar datos estructurados. Tienen una gran importancia para el uso personal y también para el uso del trabajo. Bueno, conceptos seleccionados. Las bases de datos se consideran como una de las mayores aportaciones de la información al mundo laboral y también, como hemos dicho, el mundo personal. Existen unas características que vamos a mencionar al siguiente. Almacenar todo tipo de datos en un solo lugar de forma ordenada. Facilitar el intercambio de datos en una misma red o redes externas. Evitar la duplicación de datos. Permite consultar los datos guardados rápidamente y de forma sencilla. Los datos están guardados de forma segura gracias a las copias de seguridad y están enlazados con diferentes programas informáticos que permiten sacarle todo el partido posible de una gráfica útil para los empleados. Las tendencias que más resalté sobre las bases de datos es bases de datos basadas en la nube. Estas bases de datos basadas en la nube han ganado importancia constantemente en los últimos años debido a sus beneficios, como lo había mencionado, escalabilidad, disponibilidad, rentabilidad y mantenimiento reducido. La otra tendencia es procesamiento de memoria. Eso es una innovación importante, ya que en todo momento vamos a tener un uso de memoria o de espacio para guardar nuestra información. El otro es computación de borde. Es una tendencia que evoluciona rápidamente y que afecta a varios aspectos de la tecnología, incluidos los sistemas de gestión de bases de datos. 4. Integración de aprendizaje automático. Esta se ha vuelto cada vez más popular debido a las posibles mejoras en el rendimiento y la precisión de esta que puede ofrecer. Las bases de datos como servicio. Es una tendencia transformadora en la gestión de bases de datos relacionales. Presenta un cambio de paradigma en las que las bases de datos ya no se limitan a servidores locales y usan más que todo la nube. Por último, protocolos de seguridad mejorados. Es una consideración crítica para cualquier negocio, ya que la privacidad es muy importante para los datos de las personas, lo que es, información verídica, que sea personal, o de pronto que sea información muy importante en una empresa. Vamos aquí a explicar algunos de los ejemplos de utilización de bases de datos. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, el registro de estudiantes de un colegio o universidad. En la mayoría, en todas los colegios o universidades deben tener una base de datos donde tenga la información del estudiante, ejemplo, que tengan la edad, los nombres, apellidos, dónde viven, un tutor, muchos de los datos que necesitan para tener presentes en un caso emergente. El registro de pacientes en un consultorio médico u hospital, lo mismo.
tienen una base de datos que es muy importante para tener en cuenta su EPS, en dónde vive, sus parientes, familiares, bueno, etc. La base de datos de los libros y revistas de una biblioteca o librería. Cuando usted va a una librería, obviamente, cuando uno le pregunta a la persona encargada, esa persona tiene presente o tiene un Excel o un inventario o algo donde tiene relacionado todos los libros y en dónde los puede ubicar. Los estados de cuenta bancarios en los clientes de una institución financiera. Eso también es muy importante porque cada uno tiene su estado de cuenta, sus números, el número de cuenta, cantidad de dinero, cantidad de ingresos, bueno, en fin. Ya por último, para concluir, bueno, tenemos en cuenta que la base de datos es muy importante desde la época de los 60 hasta la actualidad. Muchísimas gracias por todo.